A lo largo del siglo XVII, el concepto de democracia, basándose en lo que fue la República Romana, comenzó a ir ganando espacio muy lentamente. No fue hasta el año 1649, en la Inglaterra de Carlos I, cuando algunas de estas ideas, en cierta manera, se pudieron plasmar. En 1649 el rey inglés fue ejecutado, al triunfar la revolución iniciada en 1642, instaurándose la única república existente, hasta la fecha, en el Reino Unido. La Mancomunidad de Inglaterra acabó en un fracaso estrepitoso al imponerse las ideas de los puritanos, mayoría en el Parlamento, sobre las de los niveladores. De esta manera, se instauró un régimen de austeridad, religiosidad y limitación de excesos, que terminó en un protectorado militar totalitario de Oliver Cromwell. La visión incipientemente libertaria que tenían los niveladores, derecho a la propiedad privada, libertad religiosa y la mínima interferencia del gobierno en la sociedad, fueron fuente de inspiración para los posteriores filósofos del liberalismo. En 1648 nació oficialmente la República de los Países Bajos, después de su independencia de España. Este nuevo estado, muy influenciado por la cultura calvinista, fue refugio de muchos hugonotes librepensadores franceses. La Ilustración fue un movimiento intelectual, cultural y filosófico que se desarrolló, en el siglo XVII, principalmente, Francia, Alemania e Inglaterra. Los primeros ilustrados eran un grupo de intelectuales burgueses, que estaban en contra de los sistemas de monarquía absoluta, predominante en la Europa de la época. En donde el poder político y la vida social estaba regida por una ley que se erigía por elección divina, dirigido básicamente por la religión e instituciones eclesiásticas, teniendo una serie de beneficios solo una clase social, la nobleza y el alto clero. Famosos pensadores de la Ilustración fueron Descartes, John Locke, Montesquieu, Voltaire, Rousseau y Diderot. En lo político, aunque existieron pensadores que compartían ideas, a grandes rasgos, la Ilustración se dividió en dos corrientes de pensamiento: la moderada y la radical. Los moderados estaban influenciados por el pensamiento del inglés John Locke. Para el británico, la legitimidad del gobierno se asienta sobre la base del libre consentimiento. Por tanto, el pueblo es el que tiene el poder, haciendo y deshaciendo las constituciones, que rigen la vida de cada nación. Locke otorga al poder legislativo la potestad suprema, siendo elegido este órgano, por una asamblea, la cual debe representar la decisión del pueblo. Esta corriente ilustrada aceptaba el compromiso de la monarquía y de la aristocracia de adaptar las instituciones y el gobierno a las ideas racionales de la Ilustración. En su mayoría anglófilos, eran admiradores de la monarquía parlamentaria británica. John Locke, Montesquieu, Voltaire y Adam Smith fueron pensadores que de una u otra manera apoyaron esta de corriente ilustrada. El despotismo ilustrado, basado en la corriente moderada, fue la forma que adoptaron Federico el Grande de Prusia, o Catalina II de Rusia, dejando intactos los privilegios del trono, iglesia y nobleza, retocando solo de forma cosmética la jerarquía de la sociedad. La rama radical se nutrió de varias fuentes, incluido el luteranismo, pero sin duda el filósofo holandés Baruch Spinoza fue el que más influyó en el radicalismo de todos los países europeos e incluso de las colonias americanas. Desde 1685 Holanda fue el lugar desde donde eran editados libros y periódicos radicales, que nutrían a toda Europa. Este movimiento fue profundamente republicano, predicaron el racionalismo, materialismo, secularismo, tolerancia,
Humanismo, igualdad y agnosticismo. El individuo no abdica de su libertad y derechos naturales a favor de ningún grupo o individuo sino de su propia comunidad. Sus máximos exponentes fueron Diderot y el Marqués de Condorcet. Esta corriente fue la impulsora de las repúblicas posteriores. Los ilustrados moderados fueron incapaces de realizar las transformaciones sociales exigidas por la población. Involuntariamente facilitaron la transición a una segunda fase, dominada ya por los radicales, que preparó el camino para la Revolución de 1789. El 14 de julio de 1789, el pueblo de París tomó la fortaleza de la Bastilla. Este edificio era uno de los símbolos de la monarquía, iniciándose en ese momento la etapa republicana. Iniciándose una nueva etapa histórica, llamada época contemporánea. Esta nueva sociedad removió los cimientos organizativos del antiguo régimen. En 1789, fue promulgada por la Asamblea la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Recoge este documento que todos los hombres son iguales. La soberanía reside en la nación, que los derechos naturales, como la libertad, la igualdad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión no deben ser violados, como tampoco la libertad de pensamiento y creencia. De una sociedad, antes capitaneada por la aristocracia y el clero, ahora cualquier varón francés, económicamente independiente era un elector y un posible miembro del gobierno del Estado, así como cualquier ciudadano tenía derecho a la propiedad. En poco tiempo, las tierras y las riquezas estuvieron repartidas entre muchos titulares, convirtiéndose Francia en el país europeo con mayor cantidad de pequeños propietarios. Se promulgó la Constitución de 1791, como también la existencia de tres poderes separados: legislativo, ejecutivo y judicial. Aparecieron los primeros partidos políticos, los monárquicos, los moderados o girondinos, los jacobinos y los más radicales denominados la montaña, los cuales tenían cierta semejanza a la izquierda actual. Los ciudadanos, mediante elecciones, delegaban libremente su cuota de poder público en diputados que abogarían por sus intereses. Junto con la recién creada nación de los Estados Unidos, fueron los primeros antecedentes de los actuales parlamentos democráticos. Esta república evolucionó a un proceso de terror, en donde el sangriento jacobino Robespierre ha pasado a la historia por su arbitrariedad jurídica y salvajismo. Al final, Napoleón, activo general republicano, dio un golpe de estado en 1799, instalando un consulado y posteriormente autonombrado emperador. Pese a su fracaso, en cierto modo supuso una guía para los republicanos de todo el mundo. De algún modo, lo iniciado en Francia en 1789 se proyectó en el siglo XX en las revoluciones rusas de 1905 y 1917 o la mexicana de Zapata y Pancho Villa. Gran Bretaña obtuvo el triunfo parcial sobre Francia en la Guerra de los 7 Años, 1756-1763, recibiendo gran ayuda económica y militar de las colonias. Dicha colaboración no les fue recompensada. El gobierno inglés subió los impuestos para pagar los costos de la guerra. Esto provocó el motín del Té de Boston, dando inicio de la Guerra de Independencia. El 4 de julio de 1776, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Declaración de Independencia de Gran Bretaña. 9 de los 13 firmantes de la Declaración de Independencia eran masones.
En 1787 se aprobó la Constitución, y en 1791 la Carta de Derechos. Estos tres documentos son los pilares en que se basa el sistema democrático de los Estados Unidos. La Constitución, junto con sus enmiendas posteriores, es la ley fundamental del sistema federal estadounidense, definiendo los organismos principales del gobierno y sus jurisdicciones, y los derechos básicos de los ciudadanos. La Carta de Derechos protege la libertad de expresión, la libertad religiosa, el derecho de tener y portar armas, el derecho de reunirse y la libertad de petición. Thomas Jefferson, el principal redactor de la Declaración de Independencia, y posterior presidente, desconfió tanto del pueblo como de los políticos. Por tal motivo, buscó sistemas de contrapeso, a fin de minimizar el daño que unos u otros se pudieran hacer. Posiblemente uno de los mejores análisis realizados a la democracia norteamericana es el del pensador francés Alexis de Tocqueville, en sus 2 volúmenes de la obra Democracia Americana publicados en 1835 y 1840. La obra se centra, sobre todo en analizar la democracia representativa norteamericana, y las razones por las que había tenido tanto éxito. Para el francés la labor de la prensa era fundamental como contrapeso a un posible poder tiránico de un gobernante con mayoría de votos. Al mismo tiempo, el funcionamiento bicameral efectivo limita el poder presidencial. En 1799 Napoleón abolió la República Francesa, y estableció un protectorado, de apariencia republicana, pero de tendencia monárquica. En 1804, una vez establecido como emperador, Napoleón I comienza a soñar en una Francia dominadora del mundo. Por medio de sus conquistas, fue imponiendo las ideas radicales no jacobinas en sus nuevos países satélites. La terrible experiencia del terror jacobino en Francia sirvió para que en el resto de Europa pusieran en el mismo lugar a jacobinos ilustrados radicales. Napoleón corrompió el inicial espíritu democrático de la Revolución Francesa, pero por otro lado, expandió estos ideales por toda Europa. Tras el Congreso de Viena de 1815, en donde las grandes potencias, mayoritariamente absolutistas, se repartieron el botín de la derrota napoleónica, reconfigurando las fronteras europeas, impulsó a lo largo del siglo XIX, el nacimiento y la expansión geográfica y social de las democracias. Había comenzado un nuevo periodo en la historia, caracterizado por el afianzamiento de la democracia y la paulatina desaparición del absolutismo, descansando la articulación del Estado sobre la separación de poderes, siendo esta relación lo que confiere en el carácter político entre república y monarquía parlamentaria. La ingeniería dialéctica política siempre ha sido muy ingeniosa, y ha buscado mediante sintaxis inconexa, con palabras sonoras, dotar de contenido a unas ideas que son contrapuestas a lo que es un concepto mínimo de democracia. Algunos gobiernos autoritarios nombran a su régimen con la palabra democracia, para dotarle de una legitimidad basada en el voto ciudadano, pero no contemplan los principios básicos de la democracia: división de poderes, libertad individual y derecho a la propiedad privada. El ejercicio de votar no significa gran cosa históricamente para considerar a un Estado democrático o no. Son muchas las dictaduras que en un momento u otro han solicitado el voto de los ciudadanos, sin por eso dejar de ser dictaduras, ya que sus instituciones en absoluto son democráticas. Se ha denominado democracia social a un sistema caracterizado por la intervención del Estado, en donde prima la igualdad sobre la libertad. Según ellos, los estados liberales desprotegen al individuo de las fuerzas económicas y tiene que ser el Estado, legitimado por el voto, el que intervenga en el plano económico para igualar la balanza. Otro término muy utilizado es el de democracia popular, en donde el Estado se identifica como defensor no de la sociedad en su conjunto, sino de determinadas clases sociales. En este caso, el resultado siempre es el mismo: persecución de todo pluralismo político, sin encontrar ningún inconveniente en hacer desaparecer todo vestigio de oposición, disidencia, libertad de expresión y otros derechos fundamentales.
A lo largo de este apartado hemos ido analizando el origen y la evolución de la gran parte de las democracias o monarquías parlamentarias y las repúblicas que tenemos actualmente. No tiene nada que ver la República de los Estados Unidos, aunque sea presidencialista, con otra república también presidencialista de cualquier otro país de América Latina. Poco tienen que ver las repúblicas nacidas después de la caída del muro de Berlín con las monarquías parlamentarias o con las repúblicas que existían en la Europa occidental. Como hemos visto en apartados anteriores, instituciones u organismos como The Economist son los encargados de analizar y calificar la calidad de las democracias existentes en cada uno de los países. Pero un punto que todos tienen en común, y a gran diferencia de Grecia, es que en todas las monarquías parlamentarias y en todas las repúblicas que nacieron en el siglo XIX tienen el voto representativo,